Quisiéramos conocer, Fernando, cuáles son los alcances de los actos organizados con motivo de los 100 años del natalicio de este gran hombre, a quien, sin ser cuencano, se lo considera uno de los más importantes cuencanos que han tenido una actuación sumamente trascendente en esta ciudad. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia de Antena 1. Bueno, leyendo los escritos de Monseñor Luna, sus editoriales, sus intervenciones en los medios de comunicación, él rendía homenaje, recuerdo y memoria a aquellas personas, aquellos cuencanos, ecuatorianos o personajes del mundo que habían o estaban dejando una huella importante para la humanidad, ¿no? Y creemos que los cuencanos seríamos ingratos y seríamos desmemoriados si no siguiéramos su ejemplo, ¿no? El de recordar a aquellos que, además de haber sido queridos en el más profundo sentido de la palabra, como compañeros, conciudadanos, guías del trabajo no solo pastoral, sino también cívico, social, político, pues lo olvidáramos y en tan poco tiempo, ¿no? Son los tiempos que corren, los tiempos de la desmemoria. Se dice que esto va a generar comunidades sin pasado y sin identidad. Y esto es tanto más necesario y urgente cuando precisamente diría él, la patria, la república, adolece de gravísimos problemas que él denunciaba. Todas sus percepciones y reflexiones sobre la situación del país están totalmente vigentes y son proféticas en el sentido de que hombre sabio y observador extraía de lo que veía las consecuencias que estaban aconteciendo y cómo esas consecuencias podrían madurar para bien o para mal, ¿no? Entonces me parece a mí que Luna es un referente ético, un referente humano, un referente social y político, como digo, que debemos rescatar para que su voz sea escuchada por las generaciones presentes que no le conocieron y aquellas que están en este momento empezando a vivir, ¿no? La memoria, la historia es parte de lo que ya es Cuenca, porque él es curioso, después del primer año de haber llegado a Cuenca como arzobispo, se pateó y se cabalgó todas las parroquias rurales alejadas, y es allí donde percibió lo que se suele decir el azoy profundo, ¿no? Donde él se encarnó en esa población y en esos territorios, y además se sintió acogido por el pueblo azuayo. Lo mismo le pasó en la ciudad de Cuenca, ¿no? En Cuenca, sin discrimen, sin preferencias, se insertó en todos los espacios de la cuencanidad, en sus parroquias, por supuesto, a través de sus fiestas religiosas, sobre todo el espíritu mariano y eucarístico de esta ciudad, ¿no? No dejó de cuestionar aquellas desviaciones de la religiosidad popular, como lo manda también en la doctrina actual de la Iglesia. Hay que purificar aquellas excrescencias, aquellas desviaciones, pero hay que evangelizar, y él lo hizo, ¿no? Lo mismo en el ámbito de la academia, de la cultura, del periodismo mismo, donde él era un periodista, ¿no? De todo lo que era la vida de Cuenca, ¿no? Se hizo un cuencano más, aquí quiso vivir sus años mientras podía valerse por sí mismo, quiso vivirlos aquí después de el cumplimiento de su labor pastoral y dar paso a la sucesión.
Y aquí también quiso ser enterrado, ¿no? Entonces, me parece a mí que los cuencanos todos, incluso aquellos que no comulgaron con sus formas de hacer o decir, eh, por varios motivos de tipo religioso y político, pues le reconocen y siempre le reconocieron su, su paciencia, su delicadeza en el trato, con lo único que era totalmente intransigente era con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la injusticia, y levantaba su voz con toda la fuerza, ¿no? Y Fernando, mucho se hablará en estos días y en los actos que vendrán sobre la personalidad y las distintas facetas de Monseñor Luis Alberto Luna, pues fue un hombre que se desempeñó prácticamente en todos los campos, incidió en todos los aspectos de la vida de esta sociedad, pero quizá en lo fundamental fue esa alta incidencia de Monseñor Luna en, de alguna manera, moldear el pensamiento de los cuencanos, de los azuayos. Y no solo eso, la alta incidencia en la orientación política de Cuenca, ciudad hasta entonces, hasta su presencia altamente conservadora, que evolucionó en la etapa Luna, convirtiéndose en una urbe con tendencias progresistas, fomentó fundamentalmente el pluralismo, la libertad, tan necesarios en una sociedad libre. así es, Gustavo. Tú dices, son tantas las facetas y por ello el comité ha decidido relevar por lo menos alguna de ellas, las más importantes, durante estos 6 meses que transcurren hasta el 15 de diciembre, que es su natalicio. Este mes, por ejemplo, el mes de agosto, que va a empezar, lo vamos a dedicar a la obra, al impacto social de la obra de Luna, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados a que tantas cosas empiezan y fenecen, sin embargo, cuando están fundamentadas en la ética y en el espíritu de servicio, aquellas instituciones que ya están dirigidas por personas de segunda, tercera generación, sin embargo, siguen haciéndolo, lo siguen haciendo bien, éticamente, eficientemente, llegando a la gente que necesita con servicios, obviamente, a los más necesitados, ¿no? Y a Para, los grupos vulnerables. Y en los meses siguientes vamos a tener Luna y un encuentro de comunidades, una exposición fotográfica, Luna y realmente los derechos humanos, la política, que fue una faceta muy importante, y culminaremos en diciembre, obviamente, con una misa de acción de gracias, eh, presidida por Monseñor, el obispo actual de Cuenca, Monseñor Pérez Caicedo, y con un seminario en la UDA sobre el pensamiento y la huella de Monseñor Luna, un acto más académico. Esperamos que, no es que ahí se acaba la celebración, esperemos que Luna esté mucho más presente en los estudios. Se va a crear también una cátedra, Monseñor Luna, en una minga de todas las universidades. En fin, probablemente se van a editar y reeditar, algunos escritos de Monseñor que todavía no están en un libro, y reeditar, las universidades se han comprometido a reeditar algunos libros ya existentes sobre él. En fin, se trata de traer a la memoria una, una, una buena influencia para todos los cuencanos, ¿no? para Fernando, muy buenos días. Quizás uno de los Bueno, temas que también, o una de las facetas importantes de Monseñor Luna, y que usted ya la mencionó y que va a estar dentro de esta programación, es su defensa por los derechos humanos y esa valentía quizás para enfrentarse a gobiernos poderosos, como en un momento tan crítico como el que fue del expresidente León Febres Cordero. Esa voz de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar fue una voz siempre valiente, una voz altiva, una voz presente sobre todo, es decir, que él expresó su voz y su posición pese a las circunstancias que se vivían en esos momentos. efectivamente, Monseñor tenía esta perspectiva estética del mundo, ¿no?
de lo bello, de lo bueno y de lo justo. Eso para Luna era lo natural, lo que debe ser, ¿no? Y cuando por motivos de cualquier orden religioso, político, en fin, eso está torcido por la codicia, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, que denigra y pone a un lado la dignidad de la persona humana. Para Monseñor Luna, cada ser humano es un universo en plenitud que debe ser respetado, promovido y llevado a la integralidad del desarrollo y la promoción humana. Y entonces todo lo que significaba un atentado contra el ser humano, que normalmente lo padecen los más débiles, los más pobres, los excluidos, a mano de los poderosos, entonces Monseñor no tenía pelos en la lengua, ¿no? Y lo decía con mucha fuerza, tanto en sus escritos y más aún en sus homilías, donde con un tono de casi de ¿cómo se llama en la música? De barítono, o de más alta todavía, lo denunciaba, ¿no? Incluso su voz resultaba taladrante de los corazones, ¿no? Cuando en el entusiasmo de querer transmitir, hacer sentir lo que él pretendía, no sentir la fealdad de la injusticia y la bondad del bien. Entonces, pues sí, por eso la gente le recuerda, ¿no? Bien, Fernando, el tiempo lamentablemente siempre es corto y quisiéramos culminar con una última reflexión. Habíamos hablado en nuestra modesta locución de la necesidad de esas voces que guían a la sociedad, que con la fortaleza que tenía Monseñor Luis Alberto Luna, la necesidad de esas mentes lúcidas, deliberantes, para diseccionar los fenómenos actuales contemporáneos como la violencia en Ecuador o el fenómeno Bukele. El día de ayer, diario El País se publicaba lo que vemos en pantalla, el infierno de Bukele en El Salvador, un país sumergido en un estado policial sin derechos ciudadanos y bajo censura. Qué bien caerían voces claras para orientar a la ciudadanía desesperada, acosada, presionada por la violencia, que pone su esperanza en fenómenos como el que estamos hablando. Así es, necesitamos esa voz. Y no es que Monseñor se inventaba cosas porque era un genio, ¿no? Era totalmente fiel a la doctrina de la Iglesia y al humanismo más aquilatado de la democracia y de la política y del Estado, ¿no? Pero lo decía con convicción, lo decía con fuerza, lo decía con autoridad, ¿no? Y a veces hay gente que dice lo mismo, pero o muy parecido, pero lo dice de tal manera que no pega, que no. ¿Por qué? Porque parece que es parte del ejercicio profesional, ¿no? Hay que ponerle alma, hay que ponerle convicción, hay que ponerle deseo a lo que decimos para que realmente, y él lo decía, que la palabra es poderosa cuando tiene este contenido de verdad y de pasión por lo justo, ¿no? Y me parece a mí que en estos momentos que vive el Ecuador, en una crisis poliédrica de todos los lados, pues su voz nos daría esos perfiles y esos matices de la verdad, de lo justo, que nos daría un enorme bien. Creo que leyéndole y escuchando y meditando en lo que él dice, podemos encontrar fuerza para seguir esas huellas y convertirnos también nosotros en voceros, no de Luna, sino de la verdad, la justicia, de lo bello, de lo verdadero. Bien. Muchísimas gracias a Fernando Vega por habernos acompañado en esta mañana. Seguirán los actos de Monseñor Luna con miras a la conmemoración de los 100 años de su natalicio. Fernando Vega, lo habíamos señalado ya, es parte del comité que organizó este primer acto Luna y el periodismo el día viernes, que será parte de una serie de eventos y publicaciones
alrededor de este aniversario relacionado con Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, ex arzobispo de Cuenca. Son las 7:41 minutos. Nos apasionan los saldos tanto